Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos este sábado de conferencia Fusendas. Hoy con un tema del Evangelio según el Espiritismo, el mayor mandamiento. Nuestra conferencista es la doctora Milagro Gane, que es médico anestesióloga y pues miembro ya hace varios años de Fusenda. Muchas gracias, Milagro, por aceptar esta invitación. Como siempre, como todo estudio espírita, vamos a iniciar con una elevación del pensamiento, para lo cual les pido que se unan conmigo de pensamiento, sentimiento y emoción para elevar ese plano espiritual superior esta solicitud de acompañamiento, de guía, de soporte mental y emocional para cada uno de los asistentes de esta tarea, especialmente nuestra conferencista Milagro, para que su guía personal y su guía espírita puedan guiarla, hacer que su verbo sea fluido y que pueda transmitirnos todo eso que ella ha preparado en esta tarde. Y que nosotros también seamos ese auditorio preparado, con ese terreno preparado para esa siembra que ella va a hacer en nosotros y que pueda dar frutos. Muchas gracias y que así sea. Adelante, Milagro, la palabra es tuya. Bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Pues hoy vamos a revisar el capítulo 15 del Evangelio según el Espiritismo y es el mayor mandamiento. Eso un momentico aquí. Okay. Bueno, en este capítulo, pues empezamos con la parábola del buen samaritano, cual Jesús hace pues como decir que cuando él vendrá, cuando su padre vendrá, pues separará y a la izquierda separará los buenos y a la derecha separará, perdón, los buenos con el comportamiento pues de la gente y en esa época él usa ese término así porque pues la gente no le entendía muy bien. Entonces lo usa esa parábola con esa agresividad de que unos serán pues llevados al cielo y los otros al infierno, con esto, ¿no? Entonces, pues no dejaban algunos de tener de criar de estar con la cizaña, de preguntar a Jesús y de tentarlo, pues en sus comentarios. Entonces, cuando los fariseos se enteraron de que le había tapado la boca a algunos en sus reuniones, uno de ellos, que era doctor de la ley, le hizo esta pregunta: maestro, ¿y cuál es el mayor mandamiento? Entonces, Jesús le dice, pues si tú lees la ley, sabes cuál es el mayor mandamiento. Amarás, un momento. Jesús responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda ley de profeta se hayan contenido en estos dos mandamientos. Pero ese hombre, queriéndose ser un poco pues más en su palabra a Jesús, y le pregunta: maestro, ¿y quién es mi prójimo? Entonces, a lo cual él relata la parábola del, hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó
y es maltratado por unos ladrones y herido, en el cual en el camino pues viene un sacerdote, lo ve, se echa a un lado y no le, no le presta ayuda. Luego viene un levita, igualmente lo ve y pues no le presta ayuda. Y el samaritano lo recoge, limpia sus heridas, le da vino y lo lleva a un lugar y le paga a alguien para que lo termine de curar, y le dice a este que cuando, pues, si falta dinero, él le pagará a su regreso. Entonces, le preguntan, pregunta Jesús, ¿cuál de estos tres le parece que ha sido el prójimo que cayó en, cuál de los tres le parece que ha sido el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? El cual el doctor respondió, aquel que practicó la misericordia para con él. Entonces, una vez más, aquí nos dice, toda la moral de Jesús realmente se resume en la caridad y en la humildad, que son lo de nuestra doctrina. La caridad y la humildad, ese es el único camino a la salvación. El egoísmo y el orgullo. Entonces, la caridad y la humildad a la eterna, nos conducen a la eterna felicidad. Que entendemos por caridad no solamente, bueno, todas las virtudes que encierran lo que es la caridad. Y nosotros, Jesús lo dice muy bien, tenemos que perdonar para ser perdonados. No podemos juzgar a los otros sin juzgarnos a nosotros mismos, ni hacer el mal a las enseñanzas. Un momentico. Me salí. Me salí. Me salí. Te escuchamos, pero no está compartiendo la pantalla. Un momentico. Entonces, como les decía, la caridad y la humildad es el único camino a la salvación. El egoísmo y el orgullo es a la perdición. Un momentico. ¿Listo? Ok. Entonces, toda la ley de los profetas se hayan contenido en estos dos mandamientos. Entonces, este principio se haya formulado en el término preciso de las siguientes palabras. Amarás a Dios con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se hayan contenido en estos dos mandamientos. Y para que no haya ninguna equivocación acerca de la interpretación del amor a Dios y al prójimo, Jesús agrega, y aquí está el segundo mandamiento que es semejante al primero.
Es decir, que no se puede verdaderamente amar a Dios sin amar al prójimo, ni amar al prójimo sin amar a Dios. Por consiguiente, todo lo que se haga en contra del prójimo equivale a hacerlo en contra de Dios. Como no se puede amar a Dios sin practicar la caridad para con el prójimo, todos los deberes se hayan resumido en esta máxima. Fuera de la caridad no hay salvación. La necesidad de la caridad según San Pablo. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y hasta la lengua de los ángeles, si no tengo caridad, solo soy como el bronce que resuena o como el cimbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profeta y penetrara todos los misterios, y aunque tuviera perfecta comprensión de estas cosas, y aunque tuviera incluso toda la fe posible, al punto de transportar montañas, si no tengo caridad, no soy nada. Y aunque tuviera distribuido mis bienes para alimentar a los pobres y entregado mi cuerpo para que fuera quemado, si no tengo caridad, todo eso de nada me sirve. La caridad es paciente, es dulce, es bien hechora. La caridad no es envidiosa, no es imprudente, ni irreflexiva. No se llena de orgullo, no se despreciativa, no es despreciativa, disculpe. No busca su propio interés, no se enfada y no se irrita por nadie, no piensa mal, no goza con las injusticias, sino que goza con la verdad. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre. Ahora permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad. Pero entre ellas, mayor excelencia es la caridad. San Pablo, primera epístola de Corintios 13, del 1 al 7 y el 13. San Pablo comprendió de tal modo esa gran verdad y dijo, aunque yo tuviera el lenguaje de los ángeles, aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara a todos, fuera de la caridad no hay salvación. Los misterios, aunque tuviera toda la fe posible, al punto de transportar montañas, si no tengo caridad, no soy nada. Entre estas tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, la mayor excelencia es la caridad. Así, sin equivocaciones, coloca la caridad por encima incluso de la fe. Eso se debe a que la caridad está al alcance de todo el mundo, tanto del ignorante como del sabio, tanto del rico como del pobre, porque es independiente de cualquier creencia particular. Hace más, define la verdadera caridad, la muestra no solo en la beneficencia, sino también el conjunto de todas las cualidades del corazón, en la bondad y en la benevolencia para con el prójimo. Bueno, este tema no, pues, lo dice todo, ¿no? Lo dice todo, el mayor mandamiento, y creo que aquí, ¿me escuchan? Sí, Milagro, adelante. Este tema, pues lo dice todo, ¿no? Sin caridad no hay salvación. Caridad y humildad no hay salvación. Y definitivamente el egoísmo y el orgullo son todo contrario a esto. Cuando Jesús hablaba y hacía el contexto de sin caridad, como lo dije al principio, no solamente es la caridad, él en la caridad reúne todo el contexto, lo que es la bondad, lo que es el amor, lo que es el perdón, lo que es todas las buenas obras, ¿no? Se reúnen en la caridad. Y esto le da, esto es el principal enseñanza que él deja
en este mandamiento. Y definitivamente, si no amamos a Dios, y no podemos amar a Dios si no amamos al prójimo. Si no amamos al prójimo, no podemos amar a Dios. Entonces, de nada nos sirve decir que nosotros amamos a Dios si no hacemos buenas obras, si vemos al caído, no lo levantamos, si no perdonamos, si no extendemos nuestra mano a ayudar a quien más lo necesita, aún sobrándonos a nosotros y aún pudiendo estar en nuestras manos ayudar a aquel que realmente lo necesita. Entonces no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Entonces, esa es la mayor verdad con que contamos nosotros como espíritas y él es el mayor mensaje que Jesús nos dejó y nos da. Gracias. Milagro, yo quisiera que, como tú eres médico practicante, estás activa en tu profesión, en la prestación de este servicio, fíjate que este capítulo nos trae el tema del samaritano, ¿no? El auxilio del samaritano. Y eso es un poco lo que ustedes hacen como médicos. Entonces, yo quisiera que tú, desde tu óptica de médica, y especialmente en este tiempo tan difícil para los médicos y para las personas en general con la pandemia, ¿cómo ves el tema de la caridad en estos momentos pues tan complicados para ustedes? Fíjate tú, en mi profesión yo trabajo en un sitio aquí en Barranquilla, que es el Hospital de Barranquilla, que es un sitio donde llevan todos los heridos, gente el Hospital de Barranquilla está en un sector que es el sector en el sector de la 30, donde le llaman la zona Cachacal, donde hay mucho indigente, hay habitantes de la calle, muchos drogadictos, bueno, llega de todo al hospital. Y a mí, fíjate, uno le llevan allá el que dispara, el que mató a alguien, y uno lo atiende como si, igual como si o sea, uno no se fía qué fue lo que hizo la persona. Uno trata de salvarle la vida y de atenderlo. Entonces, nosotros en ese aspecto, pues nosotros para mí es un paciente el que está y así lo vemos todos, las enfermeras, el personal médico. Cuando llega la policía y dice, no, ese mató a alguien que lo iba a atracar, entonces uno simplemente muchas veces comenta de imprudente, pues míralo, ve, pero igual le ha llegado uno el momento hasta que le ha tocado atender primero al que ha hecho daño, que al victimario, que a la víctima, ¿ya? Porque así ha sucedido y sin embargo uno tiene que hacerlo, ¿ya? ¿Sí me escucharon? Muy bien. Y bueno, y la práctica de la caridad en tu profesión, aún a riesgo en este caso, de contaminarte. Sé que hay muchos colegas tuyos que han partido en el ejercicio. ¿Cómo ves ahí esa parte? La práctica de la caridad, aún arriesgando sus vidas. No, figúrate, nosotros, a pesar de que muchos colegas, hoy precisamente, hoy un día que yo estaba recordando, porque estaba buscando en el celular y precisamente te estaba buscando a ti, entre esos un colega mío que partió que se llama Abel Palomino, que en paz descanse. Y entonces vi enseguida otro nombre de otro que partió y o sea, me llegó un momento en que me tocó y yo
es duro, o sea, pero fíjate, es nuestra profesión, uno no, la vida continúa y esa, nosotros vinimos a servir. O sea, no solamente elegimos una profesión por, por vocación, la elegimos por vocación, pues de ellos no vivimos, pero es más nuestra vocación a servir y a que otra cosa, ¿no? Por supuesto que debemos de vengar de eso, pero el amor a nuestra profesión nos hace ver esto de una forma diferente. A ver, así Bien, es. No es fácil cuando, te lo digo porque por lo menos no es fácil cuando estoy atendiendo, dando anestesia y el paciente vomita y me toca recoger el vómito o limpiar. Y no, ya eso no le pongo cara, no le pongo asco porque no, ese es mi diario vivir entonces no, nunca lo he hecho así. qué bien. Bueno, aprovecho y creo que aprovechamos todos los presentes pues para nuevamente rendirte un homenaje a ti y a todos tus colegas, los que partieron. Quizá alguno está conectado desde el más allá, está conectado a esta charla, y los que siguen contigo en este combate. Y bueno, en esos momentos, aún como tú lo dices, aún cuando te paguen, pues están revestidos de esa vestidura del buen samaritano, que aunque fue un personaje ficticio, ¿sí? Inventado por el maestro, una parábola, sin embargo, indudablemente representa a tantos hombres de bien como ustedes, que están sacrificando su vida y bueno, valiosísima. Ahora con nietos y con Sí, los hijos, entonces valoran como todos, valoran muchísimo sus vidas y sin embargo siguen adelante con su profesión, aún viendo tantos casos, tantos ejemplos de colegas que han perdido su cuerpo físico. Pues ya sabemos los espíritas que el alma no se pierda, al contrario, estoy segurísimo que esos colegas que partieron y esos que te llenaron de nostalgia hoy están recogiendo ya en el mundo espiritual esas mieles de ese sacrificio que hicieron hasta el punto de entregar sus vidas. Entonces, de eso no tengo la menor duda. Bien, yo quiero también apoyarte un poquito en cuanto al tema. Y es que este capítulo es hermoso, pues porque es la bandera de la doctrina espírita, como tú muy bien lo dijiste, de afuera de la caridad no hay salvación. Y además hay un tema muy simpático o muy hermoso, que en el mismo capítulo Kardec cita este pasaje que tú nos leíste, nos hiciste reflexionar en él de una carta de San Pablo, ¿verdad? sí. Pero sí, la de Corintios, ¿no? Ujú. Fue el pasaje de Corintios, la excelencia de la caridad versus la primera epístola de Corintios. Pero maravillosamente cómo es el mundo espiritual y cómo es el acompañamiento de Jesús y de todos esos obreros de Jesús, de la época de Jesús, que el mismo Pablo firma un mensaje, el único que aparece en el capítulo, porque es un capítulo muy corto, el único, pero no necesita más, ¿verdad? Pablo apóstol se firma él y pues lo titula, pues, en ese caso no sé si fue Kardec o el mismo espíritu que lo titula Fuera de la caridad no hay salvación, reafirmando este principio de la doctrina espírita. Y Pablo apóstol, que no fue uno de los apóstoles, esto es interesante también, y en una clase con Álvaro Vélez un viernes se analizó, un hermano, creo que fue Enrique Benedetti, nos hizo ese aporte, porque él no fue un apóstol directo de Jesús, ¿sí?
Pero resulta que él mismo se proclamó el apóstol de los gentiles. Entonces, y él firma este mensaje como Pablo apóstol. Vean qué interesante. Y él reafirma este principio de él como espíritu encarnado, cuando era Pablo encarnado, de esa carta a los corintios, a los discípulos de Corintios, lo reafirma ahora como espíritu, entregando este mensaje a este espíritu de verdad, a esta codificación espírita. Entonces vemos ahí la reafirmación de este gran principio, porque es que la iglesia decía antes de esta enseñanza de Kardec y de este evangelio según el espiritismo, fuera de la iglesia no hay salvación. Y también decía, fuera de la verdad no hay salvación. Pero hay tantas iglesias y hay tantas verdades, digamos así, que todo el mundo se apropia que la iglesia de él es la mejor, o la verdad de él es la mayor, es la más completa. Entonces, sería inútil otra vez tratar de llevar la supremacía de tu doctrina sobre las otras doctrinas. Pero si yo digo fuera de la caridad no hay salvación, ahí no hay tutía, ahí no hay polémica, porque es la acción del bien, ¿sí? Que como dice Pablo en esa cita que tú nos recordaste, esa es el amor activo, la caridad es el amor activo, es el amor que no se anquilosa, que no se duerme, que no se oxida, porque permanece activo, siempre dando hacia los demás, como el caso que acabamos de referirnos de ustedes como médicos, siempre dando de sí, de su conocimiento, de su salud, ¿verdad? Entonces, es bien hermoso que analicemos este capítulo 15 de ese postulado que hace Kardec y que inmediatamente es reafirmado por Pablo apóstol en esa instrucción de los espíritus. Y nos dice que los espíritas, si de verdad nos llamamos espíritas, ese debe ser nuestra consigna, ¿verdad? Y que el verdadero espírita es el verdadero cristiano. No, los espíritas no vinieron o no vinimos, o los espíritus no vinieron a armar una nueva religión. No se necesita una nueva religión. Con todas las enseñanzas de Jesús es suficiente. Lo que sí se necesitaba era recordar sus palabras y completarlas, porque él mismo reconoce cuando anuncia el espíritu de verdad, que está en el capítulo 6 de este mismo libro, el Evangelio según el Espiritismo, que Kardec lo titula como el Consolador Prometido. Él dice, Jesús dice que ese espíritu de verdad lo dirá todo. Y si el espíritu de verdad lo dirá todo, es porque él está reconociendo que no lo dijo todo y no lo podía decir todo, porque en su época, como tú muy bien lo dijiste, él hablaba un lenguaje figurado, un lenguaje fuerte, un lenguaje todavía para frenar un poco a las personas. Por eso ese infierno, ¿verdad? Esas llamas del infierno, ese crujir de dientes, ¿sí? Porque todavía las personas, la población media de su época no lo podía entender. Él tenía unos debates, unas explicaciones íntimas con sus discípulos, porque eran espíritus, a pesar de que eran pescadores y personas del pueblo, pero eran espíritus preparados ya, ¿sí? En encarnaciones anteriores para recibir el mensaje. Entonces, pero con la generalidad de las personas tenía que hablar en parábolas, ¿sí? Y todavía tener imágenes fuertes, ¿sí? Pero también se nos dice que en cuanto al tema de
de la caridad, como es el caso de la parábola del buen samaritano, eso está claro, eso quedó claro. La práctica del bien, eso quedó claro, ¿verdad? Incluso el mismo, en esa pregunta capciosa que tú nos dijiste, que le hizo ese hombre de la ley, ese fariseo, cae en la trampa del mismo Jesús, porque él intenta hacerle una trampa con la pregunta y resulta que él termina contestando lo que Jesús quería que contestara. Que cuál de esos personas de la parábola del buen samaritano era el prójimo de aquel. Y él dijo, el que practicó el bien, a pesar de que era samaritano, que eran considerados herejes. ¿Sí? Porque Samaria, a raíz de una decisión de las 12 tribus de Israel, 2 tribus, 10 siguieron reuniéndose en el templo de Salomón y dos tribus, la que hacía parte de Samaria, dejaron de reunirse en el templo de Salomón, en el templo de Jerusalén. Entonces, ellos eran considerados como herejes y ellos no querían tener, los judíos y los galileos no querían tener ningún contacto con los samaritanos, ¿sí? Porque eran herejes. Pero ellos seguían las enseñanzas del Antiguo Testamento, por lo menos de los 5 libros básicos. Lo que pasa era que no se reunían en el templo de Salomón, ¿sí? Entonces, eso hizo que hubiera cierta rivalidad doctrinaria entre samaritanos y judíos y galileos. Entonces, pero él termina respondiendo lo que Jesús quería, reconocer que el que ejerció esa buena acción era el prójimo, no importando su religión, no importando su creencia, no importando su culto, ¿sí? Es decir, Jesús allí nos quiere decir que no importa el culto, no importa la religión. Mal haríamos los espíritas en decir que somos los únicos que nos va a ir bien en el mundo espiritual, cuando sabemos por libros que hay hospitales en el mundo espiritual dedicados exclusivamente a espíritas que llegan como locos o que llegamos como locos. Dios no quiera, ¿verdad? Que ningún espírita de los aquí presentes lleguemos como locos allá. ¿Por qué? Porque sabiendo todas estas cosas, no hicimos lo que debíamos hacer. Nos comportamos igual o peor a las personas que no tenían este conocimiento. Los espíritas no podemos estar engañados como algunas religiones que piensan que por hacer XY culto, XY sacramento, XY cumplir ciertas cosas exteriores, ya tienen todo salvado. Y conocemos precisamente que en el mundo espiritual sufren persecuciones muchos sacerdotes y muchos pastores por sus peligreses, porque les reclaman el por qué les dijeron tantas cosas que no eran, ¿verdad? Entonces, lógicamente que el juicio va a ser personal, la rendición de cuentas es personal y que no necesariamente, ¿verdad? Nosotros vamos a culpar de nuestros errores a los líderes de las religiones. Así de mal ejemplo, así de mal ejemplo. Entonces, pero de todas formas, los malos ejemplos pueden llevar a muchas personas, muchos seguidores, a repetir esos ejemplos. Entonces, es de una sencillez esto de la fuera de la caridad no hay salvación. Y lo otro que tendríamos que recordar es, como ya lo hemos dicho, ya lo hemos recordado muchas veces, cuál es la definición de la caridad dentro de la doctrina espírita.
está en una pregunta del libro de los Espíritus. Benevolencia para con todos, indulgencia con los defectos de los demás y perdón de las ofensas. Benevolencia para con todos, indulgencia para con los defectos de los demás y perdón de las ofensas. Esa es la caridad según lo enseñó Jesús, que está en el libro de los Espíritus. Bien, no sé si alguien más quiera decir algo, comentar algo. No sé. Bueno, entonces, Milagro, por favor, haznos como la conclusión de este tema y nos regalas entonces la oración final. No, la conclusión, tú la dijiste, toda la moral de Jesús, al igual que nuestra doctrina, es la misma. Sin caridad no hay salvación. Esa es la única y gran conclusión de esto. Y recordarnos el gran mandamiento: amarás al Señor como a ti mismo y amarás al prójimo. Listo, entonces, Bueno, la la oración, oración. por favor. Sí.